Bueno, comenzamos el programa del día de hoy informándole a usted sobre las 18 acciones que lanzó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Museo de Antropología para impulsar el Plan México. Vamos a analizar este anuncio. Son medidas suficientes para enfrentar lo que pudiera venir por los aranceles aplicados por Trump. Vamos a comentarlo con Sofía Ramírez Aguilar, directora de México. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, Sofía? Muy contenta de estar contigo en este viernes 4 de abril ya, Pascal, qué rápido. Qué rápido se va el tiempo, ya se rebasaron 6 meses de este gobierno y vaya arranque que le ha tocado a la administración de la presidenta Sheinbaum. Sofía, pues ¿cómo ves el entorno de los aranceles, las repercusiones que se han generado en el mundo, las caídas de las bolsas, el que esto ocurra también en el contexto de una desaceleración de la economía mexicana en muchos de sus rubros? ¿Son suficientes estas acciones planteadas ayer por la presidenta Sheinbaum? O me estás preguntando un examen profesional. Yo creo que nunca van a ser suficientes las acciones cuando no hay certeza jurídica. Creo que esa sería la premisa. ¿Y Sí. por qué digo que no hay certeza jurídica suficiente? Pues porque para que haya inversiones necesitas varias patas de una silla, ¿no? Necesitas, por supuesto, que haya competitividad en términos de que haya un plan. O sea, si hemos visto cómo el Plan México 1.0, el que se propuso en enero, pues ya mejoró en cierta medida el clima de negocios, pero no lo resolvió del todo. Hemos visto cómo hay una estrategia o una intención del gobierno en incrementar la competitividad en el sentido de mayor inversión en investigación y desarrollo. Esto es urgentísimo por varias razones. Traemos una inversión en investigación y desarrollo de 0.3% del PIB de manera histórica, Pascal, Ujú. cuando países como Brasil están por arriba del 1%, China casi 3%, por supuesto, pero lo que quiero transmitirles es incluso países como Argentina, que tienen crisis económicas sistémicas, invierten pues prácticamente el doble de lo que México, por debajo de un punto porcentual, pero el doble de lo que México en investigación y desarrollo. Esto es súper importante porque en gran medida las medidas que ayer proponía la presidenta Sheinbaum, e insisto, que dan cierta garantía de que por lo menos hay un plan, involucran la producción de, uno, más contenido nacional en lo que exportamos y Ujú. una mayor capacidad de producir para el mercado interno, es decir, para lo que consumimos mexicanas y mexicanos. Entonces, hasta ahí todo va muy bien. Más investigación y más inversión en investigación y desarrollo para satisfacer una economía del siglo XXI que produce satélites, radares, celdas fotosensibles, semiconductores, por supuesto, industria aeroespacial y todo esto que ya conocemos, robots, manufactura flexible con inteligencia artificial, todo eso está muy bien, pero nos está faltando un poquito más de disposición y claridad en el sector energético. Me parece que ya con las medidas, las leyes secundarias que se presentaron hace algunas semanas ya empieza a haber esa claridad. Hay que recordar que uno de los reclamos que tiene el gobierno de Estados Unidos y que se refrenda en un documento el lunes de esta semana es justamente la poca claridad de la participación del sector privado en la industria energética. Creo que poco a poco iremos viendo cómo pues, las normas ya más aterrizadas, pues sí habilitan lo que nos anticipan las leyes secundarias, que es pues que aunque CFE tenga prevalencia y tenga que producir o salir con su sello el 54% de la generación de energía eléctrica, pues pareciera que las leyes secundarias habilitan esquemas donde terceros privados generan energía, se la pasan a CFE, CFE le pone el sello, la hice yo, y entran en esa Ujú. prevalencia. Pero creo que el sector energético es otro, pero finalmente, y ahí es donde empezaba yo, la certeza jurídica que deviene de un poder judicial autónomo, confiable, profesional. Estamos metidos en un problema porque pues al INE le dieron menos dinero del que necesitaba, pidió prórroga y no se la dieron. Traemos encimados demasiados puestos de juzgadoras, juzgadores, ministros, magistrados, todos al mismo tiempo en todos lados, y eso pues en el mejor de los casos es problemático. Entonces, ¿qué sigue? Pues que podamos transitar hacia una elección con disposición del Poder Judicial, con disposición a que se arreglen todas aquellas cosas que no se van a poder dirimir de aquí al verano, que se mejore para las siguientes iteraciones, porque no se reemplaza todo el Poder Judicial en esta iteración de 2026, que se asignen recursos y sí, que se mande el mensaje de profesionalización de quienes vayan ocupando los cargos, porque pues tú puedes tener
reguladores que ahorita están también en la tablita, no sabemos bien cuándo van a desaparecer, sí sabemos que tienen recursos hasta junio nada más, tanto el IFT como COFESE, pero pues necesitamos reguladores y un poder judicial que una vez que el regulador te dice va para allá o va para acá la norma, pues puedas ir a pelearlo en los tribunales y las inversiones pues tengan esa certeza. Entonces creo que ese es el primer gran panorama que podemos ver respecto a las medidas de ayer, Pascal. Sí, porque, a ver, los que tengan intenciones de invertir en México quieren saber que, pues en caso de encontrarse en un conflicto jurídico, podrán recurrir a una instancia judicial independiente y lo que parece, digamos, con todo el contexto de la reforma judicial que va a surgir de la elección del 1 de junio, es un poder judicial bajo control del Ejecutivo. Es correcto y sobre todo con una pérdida de profesionalización. A ver, esto creo que el auditorio lo he escuchado muchas veces de ti, pero no me parece, y más bien me parece importante volver a remarcarlo, que no es lo mismo la justicia cotidiana, esa que nos cuesta, esa que no es accesible para todos, esa que hace que haya tanta impunidad en los delitos de todos los días, los que nos afectan a la población, de la justicia profesionalizada a lo largo de 30 años de carrera judicial en materia de telecomunicaciones, en materia de competencia económica, en materia de comercio internacional. Esa justicia estaba muy bien armada. Esa es la que ahorita nos va a afectar en términos, o ya nos está afectando en términos, si tú hablabas de contracción económica, nos afecta en términos económicos desde el año pasado. Realmente la contracción económica, la ralentización económica de México y posible recesión en la cual estemos entrando ahorita, si no es que simplemente crecimiento cero, deviene de las reformas constitucionales de 2024 y toda la incertidumbre que se creó alrededor. Entonces, no todo se lo podemos achacar a Donald Trump, simplemente con cada cambio de sexenio, en México vemos como el crecimiento se estanca o incluso se contrae un poco, y esto pues es justamente el cambio de la certeza jurídica que nos acabó de llegar con todo, con los cambios constitucionales que se aprobaron el año pasado y bueno, que todavía se están ejecutando. Y creo que es también importante regresar a la parte de cómo le hacemos para que esto sí se traduzca en mayor inversión. Uno, hay que tener consistencia, Pascal. Estamos conversando con Sofía Ramírez Aguilar, directora de México ¿Cómo vamos? Por aquí debí haber empezado nuestra conversación, estimada Sofía. Te ofrezco una disculpa, pero es muy temprano. Tal vez después del segundo café me hubiera yo acordado, pero bueno, para felicitarte por el 10º aniversario de México ¿Cómo vamos? Ay, espero que no se haya sentido porque no la felicitamos y se ha ido. Ahí estás, Sofía. Aquí estoy. Qué bueno. Perdón, es que le puse en mute porque andamos en el rush escolar matutino. Hombre, por eso te agradezco todavía más que nos dediques tanto tiempo. Pero bueno, felicitarlos en México ¿Cómo vamos? Por su 10º aniversario. Dije que por ahí debía haber empezado la conversación. No te preocupes, yo la verdad feliz de todas las ocasiones en las cuales nos habilitas el espacio para llegar a más personas. La radio ha sido sin duda uno de los instrumentos más importantes para poder alcanzar más mentes, más personas, y pues el mandato de la organización es eso, que la gente tenga información económica para sus propias decisiones cotidianas, pero también para habilitarles con mayor poder de negociación desde frente a su empleador, frente al proveedor o frente al Estado. Entonces, sí, en ese sentido, Pascal, muy agradecida. Muchas gracias. Bueno, estabas a punto de decirnos cómo traducir el Plan México y las acciones que agregó el día de ayer la presidenta Sheinbaum en inversiones, porque ya nos decías, pues el clima de negocios es una mesa que tiene que tener 4 patas y de repente andamos cojeando en una o varias de ellas. ¿Cómo entonces habría que traducir esto en inversiones y aprovechar los pequeños resquicios de lo que hizo Donald Trump que podrían darle alguna ventaja a México? A ver, creo que estás muy en lo correcto cuando dices, si todos los demás están peor, pues estoy en una mejor posición relativa, sí, sin duda. Sí. Creo que hay que recordar que un menor comercio internacional va a ser el pastel más chiquito, la economía del mundo se va a contraer un poco. Por supuesto que no es el fin de la historia, claramente parte de la reacción que tiene Donald Trump ante Asia y ante los déficits que tiene contra el mundo, más allá de no entender que el déficit implica mayor comercio y no necesariamente
un abuso por parte de terceros como él lo lee. Ujú. Creo que hay que reconocer que no solamente es México el que está en una posición de contracción ya, ahora estamos viendo pues una desaceleración de la economía global y ahorita con esta medida de aranceles por todos lados y por supuesto el revés que va a recibir de otros países Estados Unidos, Ujú. pues va a hacer que el pastel sea más chiquito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues arreglar lo que podemos arreglar. Como dices, hay que voltar hacia adentro. Les hablaba yo que es muy importante que para este tipo de planes tengamos consistencia. Yo lo que veo es un plan que obviamente no va a tener frutos de aquí a 5 años, que es que se acaba la administración Sheinbaum, porque en parte, pues para que tú tengas réditos de la investigación y el desarrollo, para que tú tengas réditos de la inversión que se anuncia hoy para producir empleos y generar riqueza, pues eso te toma realmente hasta 20, 30 años. Entonces, necesitamos tener consistencia, Ujú. paciencia y pensar en un mediano y largo plazo como un plan de Estado. ¿Qué veo yo en el plan de ayer? Pues veo un poco metido como de chile, mole y de manteca. Hay algunas cosas que son muy inmediatas, como el aumento del gasto en programas sociales, cuando en los primeros 2 meses del año pues han tenido que recortar en salud, educación e incluso en Ujú. transferencias sociales, porque el gobierno mexicano vive, igual que las familias mexicanas, del crecimiento económico. Tanto 7 de cada 10 pesos del gobierno, del Estado mexicano, vienen de los impuestos, como 7 de cada 10 pesos de los hogares vienen del trabajo. Entonces, sin crecimiento económico no hay bienestar y tampoco hay para repartir. Punto número uno. Punto número dos, creo que hay también mucha claridad en que se necesita de la inversión privada. Varias veces en el anuncio lo refrendó la presidenta Sheinbaum, habló de inversión privada en todo lo que tiene que ver con infraestructura logística, con infraestructura portuaria, en los aeropuertos, en los trenes y en el tema del agua. Entonces, hay una necesidad de agilizar concesiones, de agilizar trámites. Eso sí está contenido en el plan. Eso me parece una extraordinaria estrategia. Y por otro lado, ya vimos que logró hacer una gran mejora la agencia que ahora tiene José Antonio Peña Merino a nivel federal, a nivel Ciudad de México, cuando la presidenta era jefa de gobierno. Pero por otro lado, pues nos queda el gran pendiente, insisto, de temas como se habla mucho de autosuficiencia energética, importante que no perdamos de vista que se necesita la inversión privada, porque así Ujú. también lo mencionó la presidenta ayer, y creo que el rubro donde menos espacio o menos atención le hemos puesto es al tema del agua. Cuando tú recibes un anuncio como el de Amazon de poner un data center en Querétaro, pues lo primero que dices, wow, qué tecnológicos, pero pues le piensas tantito más y dices, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos un montón de electricidad, Ujú. pero ¿cómo vamos a generar esa electricidad? Pues necesitamos agua para enfriar los servidores y no hay agua en el país. Tenemos entre los planes prioritarios de inversión alrededor como el 10% del recurso de los planes prioritarios para el agua. Eso no es mucho y obviamente son estos pequeños, entre comillas, pendientes que hacen que pues, México en los hechos necesite mucha más competitividad, mucho más inversión justo hacia estos esquemas de atracción de inversión privada y con esto cierro, Pascal, en un Sí. país donde el 90% de la inversión es privada. Entonces, está bien que haya inversión pública, pero la inversión privada es la que mueve el crecimiento económico y el crecimiento económico mueve el ingreso de familias y de gobierno. Pues Sofía, te agradezco mucho estas explicaciones. Creo que nos pones en contexto el reto que enfrentamos en el panorama externo y también el reto que enfrentamos o los retos que enfrentamos en el panorama interno. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por dedicarnos estos minutos de la mañana que luego son muy complicados. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Pascal, a ti y al Otro para auditorio. ti. Hasta luego. Gracias, Sofía Ramírez Aguilar.